Auspician a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. La ley tiene una característica, ser general. No hay una ley para Pedro, Andrés y José. Hay una ley para el conjunto de la sociedad y por lo tanto todos los ciudadanos deben respetar esa ley. Lo que se estaba discutiendo era la posibilidad del Estado de hacer cumplir una ley a todos sus ciudadanos, de manera tal que no significara esta creencia tan enraizada y con justa razón en la sociedad de que las leyes son para los de abajo, que cuando se está arriba o se tiene poder o dinero, la ley no lo alcanza. Hay gente también responsable penalmente, ¿no? Tienen que ir todos presos, todos. No hay coronita para nadie. Todos los que tengan condena, presos. Y además planteo... Cristina Kirchner que... El que tenga que ir preso, digamos... Yo lo quiero poner en términos claros, Nicolás, porque si no, la Argentina lo que necesita es que no haya coronita para nadie. Este presidente, el anterior, el que viene. El que tenga que ir preso, que vaya preso. Así de claro. Así de concreto. Por eso además estoy planteando la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Para que el que pasa por la función pública pueda ser juzgado hasta el día que se muera. Y no que juegue con este tema de los tiempos de la justicia. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Punto de Partida. El peronismo desde el 83 hasta la fecha tuvo distintos gobiernos. Hubo gobiernos que generaron beneficios económicos y sociales a la sociedad. Otros gobiernos peronistas que no generaron beneficios económicos ni sociales, pero lo supieron disimular con una construcción de un buen relato. Y hubo otros gobiernos que en realidad perjudicaron económica y socialmente a la sociedad, como fue Alberto Fernández. Por eso la sociedad, no solo con el peronismo, con todos los partidos políticos, tiene que tener una atención republicana para saber cuál es el candidato que elige. ¿Por qué? Porque se puede estar peor o se puede tener un gobierno peor al peor que se tuvo. Entonces necesita que no haya una deserción republicana y que se pierda interés por las elecciones. Fíjense que en el peronismo nadie se hace cargo del índice de 211 de inflación que hubo en el 2023 y del 48% de pobreza. El peronismo tiene una rara habilidad que no lo tienen los otros partidos políticos, porque se ve que no lo pudieron aprender, que cuando tiene éxitos económicos lo transforma en un mito y cuando tiene yerros económicos, malos momentos, lo invisibiliza. Y pareciera que hay un sector de la sociedad muy importante que lo sigue en esta práctica, o sea que se invisibiliza aquello que no pudieron hacer bien. La expresidenta Cristina Kirchner me parece que está teniendo problemas con dos aspectos. Primero, que está detenida y condenada, porque pide libertad para recibir visitas, salir al balcón, poder escribir por X, poder grabar de pronto mensajes y enviarlos y generar movilizaciones desde su lugar de encierro. Entonces uno se pregunta, ¿esta es de la proscripción de la que se quejaban? Y además lo convenció un sector del peronismo que en realidad está proscripto el peronismo y convenció un sector que el que tiene la tobillera es el peronismo, no ella. Y en realidad, aparte de Cristina, quien tiene la tobillera, pero tatuada, es Mayra Mendoza. Los psicólogos se deben estar haciendo un show con todo esto porque habla de su inconsciente de Mayra Mendoza, haberse tatuado una tobillera. Y el otro aspecto que Cristina tiene que entender que está teniendo un problema para comprender es que ella es la presidenta del peronismo, no de la cámpora, porque pareciera que ahora ejerce la presidencia, pero de la cámpora, no del peronismo. Entonces, hay un sector del peronismo que esto le disgusta y comenzó a demostrar a través de distintas declaraciones que San Juan 1111 no es el lugar de detención de Cristina,
sino el cementerio político de Cristina. Porque Cristina ya es el pasado y el peronismo tiene que enfrentar el futuro de otra manera. Fíjense, ¿por qué digo esto de que Cristina se presenta más como presidenta de la Cámpora? Porque siente que la Cámpora es el sector político que la apoya, porque es así. Pero resulta que la Cámpora son jóvenes que en realidad ya están un poquito mayorcitos, que son empleados públicos y que prometen hacer la revolución. Todas las revoluciones en el mundo le hicieron las personas que sufrieron injusticia, las personas que estaban desposeídas. La revolución que propone la Cámpora sería la primera en el mundo, porque sería la revolución de quienes son empleados del Estado, que pasan todos los principios de mes por los cajeros automáticos, que cobran aguinaldo y además que tienen vacaciones pagas. Sería la primera revolución de este tipo, si es verdad que quieren hacer una revolución. Con ellos, Cristina se apoya, pero con ellos es imposible hacer un 17 de octubre como el de 1945, cuando salió el pueblo masivamente, mayoritariamente a las calles y pidió que lo liberen a Juan Domingo Perón, al creador del peronismo, que estaba preso en la isla Martín García durante un gobierno militar. Ninguno de aquellos elementos hoy se repite como para pensar en lo que Cristina quiere un 17 de octubre. Además, el kirchnerismo, ¿por qué está siendo rechazado cada vez más dentro del sector del peronismo? Porque como expresión del peronismo prometió igualdad de oportunidades, inclusión social y justicia social. Sobre la igualdad de oportunidades lo que hizo fue lo siguiente: quienes no habían hecho el aporte previsional los igualó a los jubilados, los hizo jubilados y lo hizo quebrar al sistema previsional argentino. Cuando se habló de inclusión, lo que hizo fue incluir a jóvenes en el Estado y transformarlos en empleados públicos. Y llama la atención que todos esos que entraron se fueron a engrosar las filas de la Cámpora. Y respecto a la justicia social que prometió el kirchnerismo, lo que hizo fue repartir planes sociales, repartir beneficios sociales, pero menos de los que hubiese podido repartir si no se hubiesen robado gran parte de ese dinero que estaba destinado a estas cuestiones sociales. Por eso el peronismo perdió las elecciones. No lo perdió con el partido judicial, como le gusta llamarlo a Cristina, lo perdió con Milei, que era un panelista de un programa. Por último, hoy el peronismo el peronismo es necesario para el sistema democrático argentino. Es fundamental como partido político, por su doctrina. La tiene que ayornar. Bien, ahora tiene que elaborar una nueva propuesta. Y hay un sector del peronismo que está diciendo: ya no nos podemos llamar Unión por la Patria. ¿Por qué? Porque el nuevo nombre, la nueva forma, la nueva doctrina no tiene que tener el nombre de peronismo, no tiene que tener el nombre de patria, de pueblo, de justicia social, de igualdad o de equidad, porque le han quitado contenido a estos términos. Tienen que hacer un acto de imaginación y buscar un buen candidato que no tenga prontuario y que sepa algo de historia, algo de economía y algo de moral, por las dudas. Vamos a Milei. Milei convive con éxitos y con desafíos muy grandes. Los éxitos son que tiene una inflación por debajo de 2 dígitos. El éxito es que la pobreza está un poquito más arriba del 30%, de acuerdo a la medición de la UCA del primer trimestre de este año. Y además sabe mantener el equilibrio fiscal. Tiene un problema con la falta de reservas. Pero tiene desafíos pendientes, que son de una dimensión que pueden tapar sus éxitos. Primero, hay una clase media que recortó consumos y está disgustada. Hay una clase media baja que le cuesta llegar a fin de mes y algunos directamente no llegan, entonces están endeudados permanentemente. La gente siente que su vida, su situación económica está complicada, pero decidió todavía seguir teniendo esperanza.
Espera que haya una mayor oferta de trabajo, que haya inversión. Esto espera que Milei genere las condiciones, que mejoren los salarios. Esto es lo que le están pidiendo a Milei. Queremos tener mayor capacidad de consumo, y además los informales piden mayor actividad económica para que puedan incorporar mayor dinero a sus ingresos. De todas maneras, tenemos que decir que Milei está llegando bien a las elecciones del 26 de octubre. El problema comienza después de las elecciones, después de octubre, cuando tiene por delante grandes reformas, la previsional, laboral y la impositiva. Y allí tiene que pasar por el Congreso. Y estas van a ser las grandes discusiones después de octubre. Los gobernadores juegan un rol importante para que logre Milei estas grandes reformas. Ahora los gobernadores se reunieron y le están diciendo a Milei, antes que él les pida ese apoyo, dos cosas. Primero, mejor distribución del impuesto a los combustibles. Y le están pidiendo mayor equidad en la distribución de los ATN, ayuda del Tesoro Nacional. ¿Qué le están diciendo los gobernadores? Presidente, nosotros somos dialoguistas, lo apoyamos en el Congreso. Estamos recibiendo menos de lo que necesitamos. Cada vez hay menos fondos coparticipables que llegan a la provincia y además nos cae la recaudación impositiva porque la situación económica no termina de despegar. Entonces, Jaldo le está preparando a Milei un 9 de julio masivo y muy caluroso. Se espera un desfile magnífico en Tucumán, porque los desfiles en realidad nos hacen resurgir el sentimiento de pertenencia, el sentimiento de argentinidad y de patria, como cuando juega la selección argentina. Entonces, pero bueno, hay que ver después del 9 de julio cómo plantean los gobernadores la relación con Javier Milei. Vamos a ver el siguiente video, por favor. ¿Cómo está ella? ¿Cómo está tu vieja, básicamente? Mira, hoy me llamó tempranísimo, 8:15, 8:30, me voy a levantar hace un ratito, no había llegado a preparar los mates todavía. Máximo Kirchner habla de que se levanta tempranísimo y habla de las 8:30 de la mañana. Yo sé cómo se está sintiendo usted que se levanta antes de las 6 de la mañana o se levanta a las 6 de la mañana y cuando Máximo Kirchner se está levantando, usted ya hace 1 hora y media que está trabajando, si trabaja en el Estado, si trabaja, en el Poder Judicial, y si trabaja en otra actividad, seguramente ya está trabajando. Cuando Máximo Kirchner se levanta, usted ya dejó su hijo en el colegio, o sea, ya está produciendo. Nos hace acordar a cuando Mauricio Macri dijo que él cuando llegaba a las 7 de la tarde a su casa, se ponía a pensar en los problemas del país, como que trabajaba hasta esa hora. ¿Se acuerda que le había dicho un intendente local que era un domador de reposera? Pero ¿saben por qué Máximo Kirchner habla de que se levanta tempranísimo a las 8:30? Porque tiene $4 millones en la caja fuerte y tiene varias empresas. Si todos estuviéramos en la misma situación, tal vez nos levantaríamos a esa hora y creeríamos que a las 8:30 de la mañana es un horario tempranísimo. Hablemos de Tucumán, del caso de Alberdi. Parecía que Alberdi, por lo que se está descubriendo, mandaron a detener a exfuncionarios municipales, al exintendente, era más bien un sultanato, donde el que gobernaba tenía un poder absoluto, sus familiares tenían poder en la administración, donde los dependientes de él eran súbditos y donde este que pareciera ser más que un intendente, un sultán, tenía no solo dominio sobre la actividad pública, la administración pública, sino sobre las actividades privadas y legales. Bien, hay que ver cómo sigue esto, pero estamos viendo que pareciera que en Alberdi no había una verdadera democracia. Ahora, lo más alarmante que quienes conocen el interior de la política de Tucumán dice que esto no ocurre solo en ese municipio. Sobre el tema de lo que ocurrió el viernes, que hubo un choque en cadena en la ruta 38 por el humo de la quema de cañaverales, el humo que había en la ruta, eso se puede controlar de la siguiente manera. Cuando eso ocurre se puede mandar la policía que dirige el tránsito, con drones se pueden identificar
estos problemas que hay en la ruta. Tucumán tiene 22.400 kilómetros cuadrados, la actividad azucarera está de la capital hacia el sur, o sea que nos sobran drones, lo que falta es decisión política. Hay que ver si este siniestro lo pagan las aseguradoras, lo termina pagando el gobierno. ¿Qué va a pasar en el programa esta noche? Vamos a hablar sobre los elementos simbólicos que rodean toda la detención de Cristina Kirchner. El balcón, los discursos grabados, las movilizaciones, todos estos elementos simbólicos. Ustedes saben que los elementos simbólicos son elementos materiales que representan algo inmaterial. Amor por la patria, amor por un conductor. También, ¿de qué vamos a hablar? Se exportaron los primeros productos tucumanos a través de un puerto chileno. Esta es una ambición que tiene Tucumán desde hace varias décadas. Por eso en algún momento se habló del tren bioceánico que une los dos océanos, el océano Atlántico y el océano Pacífico, que son por donde salen los productos para exportarse al mundo. Bueno, aquí salieron por el puerto de Coquimbo, que estaría a la altura de Catamarca o La Rioja. La cordillera de los Andes para muchos es un obstáculo, para otros es aquello que nos une con Chile, y no es un obstáculo, es algo que se puede traspasar con túneles por la tecnología que hay o por rutas, pero que se puede hacer una comunicación vial de tal manera que los productos puedan salir por el Océano Pacífico. Y Álvaro Aurane viene a hablar sobre el libro porque fue el mes del libro, ¿no? Nacieron allá los primeros libros con las tablillas cuneiformes de los sumerios, que además inventaron la cerveza. Aguanten los sumerios. Sin ellos no habría pizza y no habría pap, tal vez. Bueno, después se fueron con los papiros a Egipto, y después los pergaminos, bueno, hasta que llegamos al libro. ¿Saben por qué es importante? Porque el mundo no se entendería y el progreso no hubiese sido posible sin la invención de la escritura, que es la máxima invención que hubo del ser humano, y sin los libros. En los libros está contenido el alma de la humanidad, la historia del progreso. Bueno, de esto vamos a hablar con Álvaro Aurane. Les propongo que después de la pausa escuchemos a nuestros invitados. Es un punto de partida. Este invierno, Tucumán es la casa de todos los argentinos. Tiene aventura, tiene calidez, tiene historia, tiene sabores y personas que te reciben con el corazón abierto. Tucumán tiene todo. Vení, que te cuento. Son más de 149 millones los que podés ganar este fin de semana con Tuki 10. Sí, más de 149 millones y un seguro sale de 7.900.000 pesos. Solo con Tuki 10. Tuki 10. Un pequeño fuego puede convertirse en una gran tragedia y en minutos poner en riesgo barrios, rutas y cultivos. El humo causa accidentes, cortes de luz y ocasiona problemas de salud. Evitemos la quema de pastizales, basura y cañaverales que también perjudican la actividad azucarera. Si ves fuego en caminos, vía pública o campos, llama al 103, 911 o 100. IPAT, Secretaría de Estado de Producción, Ministerio de Economía y Producción, Gobierno de Tucumán, Osvaldo Jaldo, Gobernador. Conoce alguna de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. ¿Te sentiste inseguro o viste una situación rara? En Yerbabuena tenemos Ojos en Alerta, un número de WhatsApp para cuidarte. Agendanos 3812-09-4934. Mandás un mensaje, foto, audio o ubicación. Y desde el centro de monitoreo te respondemos al instante. Estamos cerca tuyo. Cuidarnos entre todos es posible. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Es un punto de partida.
Agustín Romano Norri, muchas gracias por la visita. No, muchas gracias a vos, Pedro, por la invitación. Pensaba que te ibas a quedar en Chile a comer pescado, a disfrutar. Comimos mucho pescado, pero la verdad que bueno, tenemos que volver a sesionar y muy lindo, nos trataron bien en Chile, la verdad Bien. que... Antes de hablar de Chile, qué extraordinario trabajo que está haciendo la legislatura con esto de hacer unir todas las leyes. El digesto jurídico es un avance extraordinario. El digesto jurídico es sumamente importante el proceso, que si bien son estas 4 sesiones, 2 que ya pasaron y 2 que van a ser en los próximos días, es una actualización de toda la legislación provincial para tener, digamos, la mejor utilización de, obviamente, los derechos y de las obligaciones que tenemos como ciudadanos y como tucumanos. Creo que era una deuda pendiente de la legislatura. Esta legislatura en esto nobleza obliga, mucho tiene que ver el trabajo de la comisión en su cabeza de la legisladora Carolina Vargas Enace, que le ha dado una impronta y en un año y un par de meses tenemos un nuevo digesto jurídico los tucumanos para, bueno, habiendo sacado todas las leyes que tenían fecha de vencimiento, o sea que eran por un momento en particular, había que caducar, sacar las que estaban en desuso, las que habían quedado, digamos, también fuera de lo que hoy sucede, digamos, hay cosas que quedaron en hace 50 o 60 años, y bueno, me parece importante de que tengamos un digesto jurídico y ahora ver, en base a ese digesto jurídico, qué es lo que falta legislar para seguir avanzando en base a lo que está sucediendo y cómo los tiempos nos van llevando puestos, ¿no? Siempre el Estado termina llegando después para legalizar o abolir o prohibir o normatizar, digamos, diferentes situaciones de la vida cotidiana que tenemos, ¿no? Claro, para que la gente entienda, el digesto jurídico es el compendio de todas las leyes que están vigentes, son esas y nada más que esas. Exactamente, eso es lo que queda vigente, digamos, ¿no? Bien. Independientemente, aparte de la Constitución. Tu viaje a Chile tuvo que ver con esto de relacionarse con un país que tiene puertos que nos quedan más cerca que los puertos de Buenos Aires. Primera exportación desde el puerto de Coquimbo. Sí. ¿Coquimbo queda a la altura de Catamarca o de entre La Rioja y San Juan, digamos, bien, más o menos que quedaría bien. Porque nosotros tenemos paso fronterizo por Jujuy, el de Jama, por Salta tenemos el de Sico y Socompa y por Catamarca el de San Francisco. El de San Francisco. Bueno, esta carga fue por el paso de San Francisco. Por el San Francisco. Y de ahí bajó hacia Coquimbo, los cuales genera un ahorro económico importante en el flete, pero lo que más es el ahorro en tiempo. Imagínate que nosotros cuando vamos con un flete hasta Rosario, hasta el puerto de Rosario, tenemos 10, 12 días entre dar la vuelta hasta el sur de nuestro país, subir por todo Chile para poder ir por el Pacífico. Acá salimos por el Pacífico y en 15 días nuestra mercadería puede estar en las góndolas de Nueva York, de Filadelfia, de Miami o de Los Ángeles o obviamente en 20, 25 días pueden estar en China, ¿no? Sí, recuerdo yo haber hecho programas con tucumanos que demandaban al gobierno de Menem hacer la inversión de un tren bioceánico que vaya del océano Atlántico al Pacífico y decía que la cordillera de los Andes es lo que nos une con China y no que nos separa, pero nos hace falta la inversión de infraestructura. Exactamente, como vos decís, la cordillera nos une, tenemos que dejar de darle la espalda a Chile y empezar a mirarlo de frente a Chile y ver las posibilidades de negocio que tenemos, de cómo podemos sacar nuestros productos y cómo podemos también comprarles a ellos. Y yo lo que creo en eso, soy muy realista, digamos, ¿no? En base, el pan se hace con la harina que se tiene, porque esos proyectos magníficos de miles de millones de dólares que después nunca llegan, hoy con lo que tenemos podemos hacerlo. Bueno, empecemos por ahí, ¿no? Si nosotros abaratamos costos económicos, ganamos tiempo con nuestra producción y la tenemos que sacar por Chile, la tendremos que sacar por ahí, porque la burocracia argentina en nuestras aduanas, en nuestros puertos, a veces eso también nos genera muchos problemas al exportador para cumplir con los contratos y con las obligaciones que ya han tomado en el exterior. Entonces, creo que es importante abrir este canal, no significa que solamente van a ser las exportaciones por ahí, sino la posibilidad de que
entre mercadería, que saquemos mercadería por esa zona. Por ejemplo, el Paso de San Francisco no está abierto todos los días, pero con algunas gestiones podemos hacer que esté abierto todo el día. También esto nosotros cuando fuimos a acompañar una citrícola tucumana que hizo la primera exportación desde el puerto de Coquimbo, obviamente lo recibió el gobernador, empresarios, digamos de la región, gente que trabaja en el puerto, todas las autoridades del puerto, y lo que nosotros buscamos no es tan solo la utilización de las materias primas que nosotros podamos mandar, sino también en la cuestión cultural, de intercambio, el intercambio turístico. O sea, hablaba con el gobernador, ¿por qué no podemos tener un avión para ir a La Serena en la época de verano, ¿no? O sea, así como lo tenemos a Mar del Plata, bueno, que tengamos la posibilidad de La Serena, hoy los costos y los precios están mucho más baratos ahí. Entonces, bueno, también darle esas posibilidades para que podamos los tucumanos ir a Chile y que los chilenos vengan a Tucumán, ¿no? Sobre todo ellos en el invierno pueden venir para acá y nosotros podemos ir en el verano. Bueno, hay que empezar a buscarle la vuelta al intercambio. También hemos hablado, y la verdad que en lo particular vengo trabajando entendiendo de que nosotros tenemos que derogar la ley anti-megaminería que hay en la provincia y ver el desarrollo que está teniendo todo Chile gracias a la minería. Y hoy ya no es solamente Chile, lo tenemos más cerca, lo tenemos en Catamarca, lo tenemos en Salta, lo tenemos en Jujuy. Bueno, creo que es el momento que en Tucumán empecemos a debatir cuál es el Tucumán que queremos para los próximos 20, 30 años, porque hoy la minería no es un antónimo de lo que es la sustentabilidad, de lo que es la sostenibilidad. Se puede hacer minería porque las empresas que hacen minería no son empresas improvisadas, son empresas con trayectoria, son canadienses, sueca, china, noruega, danesa, que cumplen con todos los requisitos de sustentabilidad, del cuidado del medio ambiente que hay que tenerlo, digamos. Pero bueno, yo soy un convencido que nosotros tenemos que avanzar. Toda actividad humana tiene un impacto, lo que hay que tratar de minimizarlo, toda. Por eso, exacto. Ahora, Agustín, hay dos accidentes geográficos que la Argentina no supo aprovechar y no sabe aprovechar hasta el día de hoy. Uno es la cordillera y la otra es el mar. Bueno. Dos accidentes que podrían ser parte del incremento de nuestro Producto Bruto Interno. La cantidad de gente en La Serena y en Coquimbo que vive de la pesca es impresionante, ¿no? Y nosotros, en Tucumán no, pero en Argentina lo podríamos hacer y no lo estamos explotando de la forma que se merece ni que se debe, ¿no? Háblame de la disposición de los chilenos con los que hablaste para establecer relaciones con nosotros, porque hay como preconceptos que los argentinos y los chilenos tenemos dificultades para relacionarnos. Y fíjate que pocos presidentes nuestros visitan a Chile. El mismo preconcepto que tenía yo también, digamos, ¿no? Yo sí, te fuiste con esos preconceptos. Me fui con ese preconcepto y la verdad que me viene encantado. Quizás también porque Coquimbo, La Serena son lugares, digamos, del interior, ¿no? A veces claro. Es como que mucha gente no lo quiere argentino por el porteño. Bueno, en el caso de ellos, los chilenos también por los que viven en la gran ciudad, en Santiago, ¿no? Impecable cómo nos atendieron, la hospitalidad, la educación, la limpieza, todo como con las mismas herramientas, digamos, sin grandes inversiones a las que nosotros tenemos, cómo pueden y las cosas funcionan, ¿no? Cómo funciona la autopista, cómo funciona la planificación, se ven las urbanizaciones de otra manera, digamos, hay un sentimiento, digamos, de hospitalidad, un sentimiento de querer trabajar y hacer cosas en conjunto, cosa que la verdad me sorprendió gratamente porque todos tenemos ese prejuicio después de la guerra de Malvinas y bueno, tenemos que buscar dar una vuelta a una página y pensar en el futuro. Y nosotros tenemos que tener una salida al Pacífico de toda nuestra producción y empezar a pensar, el mundo que más crece está en Oriente, ¿no? No está hoy en el Occidente y creo que ahí es donde nosotros tenemos que cambiar un poco el chip desde la política argentina y sobre todo la política del norte argentino, ¿no? Porque ellos tienen una visión con mucha esperanza sobre el futuro de nuestra región, por los minerales, pero también por toda la producción que hay. Y imagínate que cuando nosotros hablamos de representación de 2 millones de personas, que casi son los que viven en Tucumán, es un atractivo interesante para cualquier mercado, ¿no? Sí, no, y además lo miran regionalmente ellos, ¿no? Exactamente. Contame cómo lo viste al puerto de Coquimbo, el nivel de desarrollo, tecnificación que tiene.
No, está de primera, digamos, de primer nivel, un puerto chico, obviamente por las magnitudes que llevan adelante, pero con muchísimo potencial. Venían de estar invirtiendo 15 millones de dólares. Imagínate que hacen muelles que son antisísmicos. Y si acá puede pasar cualquier tsunami y esto no se va a mover, ¿no? O sea, están invirtiendo, están haciendo la infraestructura, dotándola de calidad. Con las mismas falencias que nosotros, ¿no? Porque también hay, por ejemplo, el paso de Aguas Negras, que es una posibilidad que nos haría todavía más fácil y más cercano a nosotros. Está peor del lado chileno que del lado argentino, y el gobernador se comprometió a ¿Y el llevar paso adelante. San Francisco hasta dónde está faltado? ¿La parte chilena o argentina? No, creo que está casi todo, digamos. Hay algunos lugares solamente, pero, por ejemplo, en Aguas Negras hay más falencias chilenas que argentinas, ¿no? Bien. Entonces, bueno, no era mucho, creo que eran 20 kilómetros que le faltaba, que lo podrían solucionar, acomodar para que se podamos hacer la exportación. Una distancia insignificante. Para los presupuestos de un gobierno nacional, porque recordemos que ellos no son como nosotros federales, tienen gobiernos regionales, y el presidente y la presidencia de la nación tienen una importancia en forma presupuestaria mucho más importante para llevar adelante las obras y todo. Bueno, la verdad que se está abriendo un camino en el cual hay que seguir. Eso hoy lo hablamos con el vicegobernador y creo que vamos a juntarnos también con el gobernador. Esto hay que pensarlo para los próximos 20, 30, 40 y 50 años, independientemente de quién gobierne, quién no gobierne. Sí. Y otra cosa, nosotros hemos ido, la Comisión de Relaciones Internacionales e Integración Regional, hemos ido de 3 partidos diferentes, digamos, ¿no? Cristian Rodríguez, que es el presidente del Partido Justicialista, Walter Berarducci de Compromiso Tucumán, yo desde el radicalismo, y eso también es algo sumamente importante y que lo veían los chilenos. Qué bueno que estén todas las fuerzas políticas para entender de que hay una política de Estado que no es un interés circunstancial de un gobierno, sino de una forma de ver el desarrollo del Tucumán que viene. Bien, para terminar, dame una pincelada de tu pensamiento, tu análisis sobre lo que pasó en Alberdi, ¿no? A ver, la detención de funcionarios, el pedido de detención del intendente, o sea, estamos descubriendo que eso pareciera que no era una democracia. Bueno, pasa que cuando no hay recambio de gobierno durante 20, 25, 18 años, empiezan a pasar todas estas cosas, ¿no? Se empiezan la división entre lo público y lo privado se empieza a eliminar, digamos. Lo más grave de esto es que lo hemos escuchado en voceros del oficialismo que decían que ya sabían lo que sucedía, ¿no? ¿Por qué no actuaron antes, no? Esperaron que salga un audio que se viralice para poder actuar. Eso es lo que es más preocupante de esto. Para mí hay un mensaje ejemplificador para hacia los otros intendentes, para hacia otros delegados comunales, creo que también tiene mucho que ver por ahí. Bueno, ojalá que la justicia investigue y se llegue a fondo con lo que está pasando. Y si nosotros, por ejemplo, todos los días nos llegan invitaciones para alguna inauguración en La Cocha, en Aguilares, en Concepción, en Montero. Nunca me llegó una para Alberdi, ¿no? Uno va a la entrada de Alberdi y está con el mismo problema hace 10, 12 años que está igual. Bien. Bueno, es la falta de gestión y es la impunidad que se empieza cuando no hay recambio y piensan que son los dueños del Estado. Bien. Agustín Romano Rodri, muchas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias a vos, Pedro. Ya volvemos. Es un punto de partida. Ante las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional, es importante aprender a realizar un consumo eficiente de la energía. Conoce alguna de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. Che, ¿hay limón? Amigo, estamos en Tafí Viejo. ¿Sabes cómo le dicen a esta ciudad? La capital del limón. La ciudad de las flores. Cuna de artesano. Y acá en el mercado está todo. Hay comida, hay música, hay arte. Y todo hecho por nuestras manos. Todo acá cuenta nuestra historia, nuestra identidad. Laco, solo te queda un limón igual, ¿no? Te lo dije, acá está todo.
Legislar es escuchar, es transformar una necesidad en un derecho. En Tucumán, más de 1000 acompañantes terapéuticos brindan contención a personas en situaciones de vulnerabilidad. Hoy su labor cuenta con un marco legal. Sancionamos la ley 9864 que reconoce, regula y jerarquiza su profesión, garantizando calidad en el acompañamiento y protección laboral para quienes lo ejercen. Porque una legislatura que escucha y que acompaña es una legislatura de todos. Honorable Legislatura de Tucumán. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste. Disfrutá de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Hoy dejamos inaugurada la calle 23 con el alumbrado público también. Muy agradecido por la obra, la verdad que le hacía falta al barrio. Ahora se puede circular tranquilamente. La obra pública jamás se paró en la ciudad de Las Talitas. Tenemos que estar más unidos que nunca para defender los intereses, que lo que no hagamos los tucumanos por Tucumán, nadie nos va a venir a hacer de afuera. La transformación de la ciudad comienza con la escucha activa. Lanzamos el presupuesto participativo, una herramienta democrática para que los vecinos decidan cómo invertir los recursos municipales. La voz de los vecinos ahora es escuchada, porque la ciudad que queremos la construimos entre todos. Me pone orgullosa. Es un punto de partida. Emilia, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Pedro, y a toda la producción. Bueno, después de la detención de Cristina, hay muchos elementos simbólicos del peronismo, ¿no? El balcón, el mensaje grabado, la movilización. Todo esto, yo decía en el editorial, todos los elementos simbólicos son elementos materiales que representan lo inmaterial. Al líder, a la masa, la pasión por el líder. Contanos un poco. Yo te contestaría con otra pregunta, Pedro. A ver. ¿Qué tienen en común Cristina Kirchner, la reina Victoria de Inglaterra, Perón, Evita, Alfonsín e Irigoyen? Son como mucho para mi Muchos. inteligencia El no balcón. artificial para sacar una conclusión. El balcón, alerta spoiler, el balcón. El balcón. Sí, mirá, vamos a hacer un recorrido histórico de lo que pasó en el mes de junio, porque pasaron tantas cosas que a veces es difícil seguirlas. Por ejemplo, el 2 de junio, Cristina anuncia en un programa de televisión que va a ser candidata por la provincia de Buenos Aires. A la semana se comunica que la Corte había firmado la sentencia de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, ¿no? Y en esa semana de junio pasan cuestiones históricas, simbólicas muy importantes que Cristina conjugó muy bien. ¿En qué sentido? Porque la semana en que se moviliza a las personas para respaldar a Cristina Kirchner y mostrarlo como una proscripción política, es la semana en que el 16 de junio, si no me equivoco, tiene lugar el bombardeo a Plaza de Mayo en 1955. Ahí te estoy trayendo otro elemento, la Plaza de Mayo. Yo te digo, Cristina sabe utilizar muy bien el tema del balcón, el tema de la entereza, el tema de mostrarse como alguien que está viva políticamente y que sigue siendo una figura central dentro de la política argentina. El hecho del 18 de junio, que para el peronismo contemporáneo lo sitúa como una de las grandes fechas actuales, tiene que ver con una apuesta política y una apuesta artística. Una puesta en escena que conjuga muy bien estos dos elementos, lo político y lo artístico. Nosotros nos vamos a 1945, 17 de octubre de 1945. ¿Vos te acordás qué pasó en ese momento? Bueno, Día de la lealtad peronista, ¿pero por qué? Bueno, pues lo hacen a Perón, sí. Piden la liberación de Perón. Exactamente. Recordemos que, sí. Que estaba preso en la isla Martín García en un gobierno peronista del cual él formaba parte. Un gobierno militar. Militar del que él formaba parte. Un gobierno que dio un golpe de Estado. Él fue ministro de Guerra y ministro de Trabajo. Dio muchos beneficios sociales. Y vicepresidente. Y vicepresidente, sí. Un cargo que hay que aclarar, un cargo desdeñado por la misma Junta Militar porque le decía, ¿para qué querés estar ahí vos? Y él decía, no, yo considero que obviamente Perón tiene una lectura de la política que era conducir el país a través de la organización social, a través de los trabajadores. Y efectivamente el pueblo salió a respaldarlo ese día cuando días antes el gobierno militar veía con mucho
con mucha presión a Perón, decía, bueno, este está creciendo en popularidad, nosotros algo tenemos que hacer. Sí, generó un celo enorme. Exactamente, entonces, y aparte dentro de la misma Junta Militar había ambiciones de poder y tenían muchas intenciones de llevar a cabo gobiernos constitucionalistas, es decir, convocar elecciones y competir. En este momento, el pueblo sale a las calles desde la mañana hasta la tarde. Perón, recordemos que estaba en la isla Martín de García, pero pide a las Fuerzas Armadas trasladarse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por una cuestión pulmonar. Entonces, cuando el gobierno militar ve que la Plaza de Mayo está totalmente desbordada, dice, nosotros nos tenemos que comunicar inmediatamente con Perón. Van, lo citan a Perón, le dicen, por favor, hacete cargo de esto, andá, salí al balcón y deciles que se vayan. Le dice, yo voy a hacer esto, pero si vos en un año convocás a elecciones. Efectivamente se dio así, esto en palabras de Perón, él lo cuenta, de que él salió tipo 11 de la noche y salió y se encontró con el pueblo. Lo dijiste muy bien y lo quiero resaltar. Sí. Desde la mañana estaba la gente. Sí. Eran las 11 de la noche y le pidieron a Perón que por favor le diga a la gente que se vaya porque temían lo que podían llegar a hacer. Según fuentes históricas, el número aproximado de gente que estaba en Plaza de Mayo en ese momento llegaba casi al 500.000 de personas. Sí. Incluso había muchos mecanismos de las Fuerzas Armadas para evitar que personas del Averizo o de las zonas fabriles se congreguen en la Plaza de Mayo, cortaron puentes, incluso la gente siguió pechando, siguió presionando Desde Berisso partió Cipriano Reyes. Ahí está. Sí, exactamente. Con grandes columnas. Ahí está. Y bueno, y ahí vemos una de las primeras cuestiones más ligadas al carisma, al liderazgo o también al populismo. Pero no al populismo en cuanto a una condición peyorativa, sino una forma de ejercer el poder, una forma sin intermediarios, el líder y el pueblo. Y en esta cuestión, una de las palabras que más resuena de Perón es, le pide a la multitud, por favor, quédense 15 minutos más porque quiero grabar en mi retina este momento para siempre. Después tenemos los discursos memorables de Eva Perón, tanto el 1 de mayo, que vos recordarás una imagen muy ilustrativa del peronismo, cuando ella se agolpa en el pecho de Perón y saluda a la multitud. Y uno de los últimos discursos, que es en el 52, ya con una Evita totalmente deteriorada porque estaba pasando una enfermedad terminal, estaba pasando por el cáncer de útero, ella le dice, yo quiero ser el arco iris entre el pueblo y el líder. Ahí vemos a una cuestión de la estrategia del discurso, de cómo el líder se identifica y se desenvuelve con el pueblo. Lo mismo lo teníamos con Hipólito Yrigoyen, lo mismo lo teníamos con Alfonsín. Esto de el rezo público, esto de congregar a las personas, esto de generar empatía, generar adhesión. Y cuando yo hablo de los afectos en la política, no necesariamente tiene que ser algo en contra de la racionalidad. Toda democracia, todo sistema democrático necesita de lo afectivo para, por ejemplo, fomentar el trato respetuoso, el respeto a las normas, la convivencia pacífica, la empatía, que se va expresando a través de diferentes canales. Y yo te dejé con la duda, ¿pero qué tiene que ver con la reina Victoria? Bueno, hay un libro muy interesante y recomiendo a la audiencia leerlo, que se llama Invención de la tradición de Erich Hobsbawm. Él decía que en el siglo XIX, en momentos que la monarquía británica estaba declinando popularmente, la reina Victoria le es recomendado que se muestre más en público. ¿Y dónde ella decidió mostrarse de manera primaria? En su balcón, en el Palacio de Buckingham. Vos vas a ver ahora las bodas británicas o las coronaciones, la familia real, la realeza, saluda y se deja ver por el pueblo. Entonces ahí vemos una construcción de el pueblo, dejarse ver la visibilidad para construir popularidad. Déjame contarte una anécdota. Sí. Con mi familia estuvimos en el último jubileo de la reina Isabel. Ah, mira. Fuimos al último, sabíamos que no iba a venir otro más por la edad de ella. Claro. Fueron 7 días que estuvimos ahí y se hace un gran desfile. Sí. Al desfile van los monarquistas y los democráticos. Sí. Cuando aparecía en las pantallas gigantes la imagen de la reina Isabel, monarquistas y democráticos levantaban la bandera. Claro. Cuando aparecía Carlos o Camila Parker, los democráticos silbaban. Mirá, no, muy interesante. Bueno, ¿y sabés con qué es comparable la monarquía británica? ¿Con qué? Con el Papa.
Si vos te remitís a la película Los dos papas, ves toda la liturgia, los ritos que hay que seguir, pero también es público, ¿no? Porque el Papa también saluda al pueblo desde un balcón, a los creyentes. Todo poder explicarle a la gente está lleno de ritos. Exactamente, exactamente, sí. Nada es de improvisado. Símbolos. Sí, de y bueno, justo vos lo que hacías mención al principio, la importancia de un desfile, la importancia de lo artístico, la importancia de la cultura y la importancia de que el poder se manifieste, no coercitivamente, sino a través de imágenes que convoquen. Fíjate que es llamativo. El líder siempre tiene que estar en un balcón a una altura superior a la masa, pero sin embargo cuando baja también sigue siendo líder. Exactamente. Cuando se mete con ellos, ¿no? Exactamente, sí. Porque viste que siempre dicen, así como en el cuerpo humano la cabeza está arriba, así como los directores en las empresas están en los pisos superiores, esto es como un mandato, ¿me entendés? Claro. Antiquísimo. Sí. Pero sin embargo, fíjate que hoy los líderes cuando bajan y caminan con el pueblo, lo siguen siendo. Exactamente, porque sigue siendo el polo central. Incluso aunque esté entre la multitud, es perfectamente discernible. Sí. Y esto que vos decís, lleno de elementos del peronismo, cuando Menem estaba detenido en la quinta de Gostañán, en Don Torcuato, ¿sabés quién salió a hacer una gira a representar a quién era Menem? Cecilia Boloco. Ah, mirá. Vino a Tucumán y yo la entrevisté. Antes se había despertado una gran polémica porque ella había salido en la revista Para Ti con el peinado de Evita y con un vestido color celeste y blanco. Sí. Entonces dijeron, es una chilena, es un abuso. Y ella cuando venía me decía a mí, yo vengo a traer la palabra de Carlos Menem. Mirá, como una suerte de emisario. Claro, a ver, como hizo Evita, que dice, yo represento a Perón. Claro, una cuestión de prédica también, ¿no? Sí. Así que se ve que lo siguen todo. Sí, perfecto. Exactamente, Pedro. ¿Puedo mandarle un agradecimiento a alguien que me ayudó para hacer esta columna? Por supuesto. Carlota Beltrame, docente, investigadora y artista de la Facultad de Artes. Le agradezco mucho a ella. Ah, bueno, vos sabés que a mí me encantan los actos de gratitud porque son virtudes poco frecuentes. Obvio. Y un agradecimiento enorme a vos por invitarme. Por favor, gracias Emilia. A vos. Ya volvemos. Es un punto de partida. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Un pequeño fuego puede convertirse en una gran tragedia y en minutos poner en riesgo barrios, rutas y cultivos. El humo causa accidentes, cortes de luz y ocasiona problemas de salud. Evitemos la quema de pastizales, basura y cañaverales que también perjudican la actividad azucarera. Si ves fuego en caminos, vía pública o campos, llama al 103, 911 o 100. IPAT, Secretaría de Estado de Producción, Ministerio de Economía y Producción, Gobierno de Tucumán, Osvaldo Jaldo, Gobernador. Este invierno, Tucumán es la casa de todos los argentinos. Tiene aventura, tiene calidez, tiene historia, tiene sabores y personas que te reciben con el corazón abierto. Tucumán tiene todo. La Plaza Independencia es el corazón de nuestra ciudad. Desde la Municipalidad de San Miguel de Tucumán iniciamos un proceso de resiembra con césped ryegrass, ideal para las bajas temperaturas y para mantener la plaza verde durante todo el invierno. Protegemos las semillas con una tela especial que conserva la humedad y favorece el crecimiento. Y aplicamos un riego controlado para garantizar un desarrollo saludable. Seguimos cuidando nuestros espacios públicos. Seguimos construyendo la ciudad que queremos. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste. Disfruta de lo que tanto querés. Porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Es un punto de partida. Álvaro, buenas noches. Buenas noches, querido ¿Cómo Pedro. estás? ¿Coincidirás conmigo que el mayor invento del ser humano es la escritura? Y la cerveza. Y la cerveza de los sumerios, ¿no? Yo decía ¿vos te imaginás lo que si no hubiera cerveza, comer pizza? Sería un imposible. Claro. Solo por prescripción médica. Solo con champán. Claro, como la década del 80. Álvaro, la escritura, obviamente el mejor invento, porque sin la escritura se hubiese extinguido la humanidad, porque dependeríamos entonces
de la tradición oral, para lo cual se modificaría cada vez que hay que transmitirla, pero además se negaría a darla a conocer, por lo tanto, si el conocimiento es poder, viviríamos en tiranías permanentemente, ¿no? Pero después, gracias a Dios, vino el libro, gran invento, ahí está condensada el alma de la humanidad, y después el alemán Gutenberg con el tema de la imprenta que hizo que se generalice y se democratice el conocimiento, y aquí estamos para hablar sobre el libro. Sí, Harari dice que la clave de la evolución es la información. Claro. ¿No? Y el instrumento que creamos para la transmisión de esa información, el primero de los instrumentos que creamos, imperecedero, fue el libro. El libro en términos griegos, ¿no? Porque efectivamente libros los hubo de piedra, de arcilla, de madera, de piel, ¿no? Hasta que finalmente aparece ese junco, digamos, que es el papiro, ¿no? Y empezamos a escribir en eso que luego evolutivamente se va a convertir en papel. Pero muchas de las tablillas cuneiformes, es decir, terminaron siendo objetos de ornamentación hasta que alguien se dio cuenta que esos patrones escritos en arcilla no eran ornamentos, sino que era escritura. En cambio, el libro, tal y como lo concibieron los griegos, el libro en rollos, emprendió un diálogo del que nosotros mismos hoy somos parte, ¿no? Vos fíjate que incluso la palabra teoría viene del verbo griego que se escribe con TH, teorein, que se traduce como el acto de mirar, ¿no? Es decir, el pensar a partir de ello, a esto se lo debemos a Aristóteles, tiene que ver con el acto de ver las palabras, ¿no? De poder volver a ellas, de volver a visitarlas, de volver a revisarlas. Y ahí es donde el papel, ¿no? del libro se torna verdaderamente imperecedero. Porque incluso los grandes hombres de la historia en cuanto a la creación de sistemas de ideas que verdaderamente los trascendieron largamente, ellos optaron por la oralidad. Es decir, Sócrates, si existió, no dejó nada escrito. Como tampoco Jesucristo para los creyentes, como tampoco Buda, ¿no? Ahora, la apuesta de ellos fue por la oralidad. Ahora, afortunadamente, alrededor de ellos hubo quienes dijeron, che, esto lo tenemos que escribir, esto lo tenemos que dejar por escrito, digamos, ¿no? Porque si no, vos imagínate que si hubiera, no sé, en tal vez una sola generación, se hubiera terminado la prédica, ¿no? de estos sujetos que verdaderamente establecieron jalones en la historia. Entonces ahí es donde vos aprendes en primer lugar el valor imperecedero del libro. En el caso de los romanos, la literatura para los romanos, y sobre todo la literatura del libro para los romanos, nace sobre la convicción de que ese objeto que eran los libros era enormemente importante. Y entonces cuando ellos se imponen en la Segunda Guerra Púnica, básicamente sobre Cartago, que era su principal competidor por el dominio del Mediterráneo, encargan escribir sobre la Guerra Púnica, ¿no? Claro. Y entonces eso te muestra, ¿no? Lo que en líneas generales el propio Jorge Luis Borges supo advertir en alguna conferencia. El libro es el único invento del ser humano que no es una prolongación de su propio cuerpo. El resto de las cosas que hemos inventado nos prolongan físicamente. El libro no. El libro tiene otra función y es un objeto que cumple otro papel. Y la historia de la Argentina es una historia de libros, en el sentido de que los hombres que van a protagonizar la Revolución de Mayo, ¿no? Son hombres que, porque esa es una revolución que se esfuerza por tener
un trasfondo legal, ¿no? Y en ese trasfondo de legalidad y en ese trasfondo de ideas políticas, la fuente son los libros de los que, como Belgrano, han estudiado en Europa, o son los libros como los de otros patriotas, probablemente como Castelli, digamos, que no se va a España junto con su primo Belgrano, sino que van a estudiar en la propia América. Ahí tenés la influencia de Chuquisaca, ahí tenés, ¿no?, la influencia de Lima y demás. Entonces, ¿y qué hacen ellos en eso? Bueno, empiezan a tomar contacto con las ideas de Hobbes, de Locke, de Rousseau, ¿no? Vos fíjate cómo hemos dedicado un programa a esa cuestión. Los revolucionarios de Mayo van a decir, acá nosotros somos rusonianos, señor, digamos, o sea, hay un primer contrato social fundado sobre la inequidad, pues vino alguien que alambró un pedazo de tierra y dijo, esto es mío, y los demás lo creyeron, ahora tenemos que ir a un segundo contrato basado en la igualdad, y entonces ya no somos súbditos, somos ciudadanos. Haciendo una pequeña aclaración, esto que vos decís del conocimiento era para un reducido grupo de personas. Por eso se dice que la Revolución de Mayo fue una de las pocas revoluciones sin teoría. Y además, una de las cuestiones en las que tenemos que dejar de mirar al costado es que el decadentismo en nuestras sociedades tiene que ver con la claudicación de nuestras élites. La Revolución de Mayo es una revolución de las élites argentinas. Sí. La Declaración de la Independencia, el 9 de julio de 1816, es una declaración de las élites argentinas. Y de nuevo, por escrito. Bien. ¿No? Es decir, ¿vamos a declarar la independencia? Sí, traigan papel y lápiz, ¿no? Y después, cuando superemos nuestras guerras civiles y decidimos constituirnos en una sociedad y llamarnos República Argentina, lo hacemos sobre un libro, que es la Constitución, que se funda en otro libro, que son las bases de Alberdi, ¿no? Somos libros, ¿no? Nuestra historia son los libros y ojalá sigamos siendo dignos de ellos. Quiero hacer una aclaración porque conozco tu pensamiento y por ahí puede quedar alguna idea equivocada. Vos resaltás el rol de las élites, pero no ignorás el rol que tuvo otro colectivo social, que son los gauchos, la gente de la zona rural, que fue el que le puso el cuerpo a las batallas contra los españoles. Sí, sí. Conducido por las élites. Conducido por las élites. Bernabé Arao, en Tucumán, rico a más no poder, Güemes en Salta, hijo de familias de élite y miembro de la élite salteña. Es decir, indudablemente el pueblo tiene un rol. Manuel Belgrano. Claro. ¿No? Ahora, las élites estuvieron al frente de este tipo de cuestiones. Es interesante, cuando miramos procesos decadentes en las sociedades, preguntarnos, ¿y la élite qué están haciendo? ¿Del lado de quién están? Sí. ¿Cuál es la causa que persiguen? Bueno, eso también tiene que ver con los libros. Por supuesto, porque hay una deserción republicana por parte de las élites. Cuando se dejan de preocupar por las cuestiones públicas y solo se concentran en las cuestiones privadas. Absolutamente, Pedro. Álvaro, muchas gracias. Gracias a vos. Nos vemos la próxima semana. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal.